A continuación, Comunidad Mujer Virtuosa. Mujeres valientes son incontables, pero tú las superas a todas. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presenta su programa Mujer de carácter más preciosa que una perla. Qué bendición el poder el día de hoy compartir nuevamente con ustedes. Qué alegría poder estar el día de hoy compartiendo ahí en sus hogares y en el lugar donde ustedes puedan estar sintonizando este programa. Es una bendición, pues también hoy estamos alegres porque estamos iniciando un nuevo año. Y cuando hablamos de inicio de año, pensamos como en cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que pueden transformar nuestra vida, si así lo deseamos. Y también es bueno verlo como una gran oportunidad de cambio. Así que cada uno de nosotros creo que estamos anhelando cambios en nuestra vida, cambios positivos, lógicamente, no cambios para mal, sino cambios para bien. Y por eso el tema de hoy se titula Propósitos de Cambio. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros tenemos propósitos de cambio en este año que inicia? Pues a medida de que vayamos comentando, platicando, desarrollando el programa, pues creo que vamos a ir como preguntándonos qué cambios quiero hacer yo en mi vida en este año que iniciamos. Pero antes, pues como siempre, ponemos este programa en las manos del Señor, sabiendo que Él es el único que nos puede guiar, que nos puede fortalecer y que especialmente su Espíritu Santo nos guíe el día de hoy para que lo que platiquemos, lo que comentemos, lo que aprendamos, sea como una semilla que queda en nuestros corazones. Así que en el nombre de Jesús iniciamos este programa. Amén y amén. Bueno, pues qué alegría entonces el día de hoy hablar de propósitos de cambio. Y dice que propósito es abandonar la vida pasada y entrar a una gran renovación. Es tan fácil, tan sencillo, pues entenderlo. Esta es una de las, por decirlo así, una de las descripciones de lo que es un propósito. Pero podríamos nosotros adaptarlo a nuestra necesidad. Pero basándonos en esto, pues es abandonar la vida pasada y entrar en una gran renovación. Ahora, es importante que nosotros antes de hacer un propósito o de tomar la decisión de hacer propósitos de cambio en nuestra vida, pues lo primero que tenemos que ver y analizar es que tiene que ser un cambio para bien, que todos los cambios para nosotros los hijos de Dios, los que creemos en Dios, es necesario que los propósitos sean buenos, que sean de un cambio agradable tanto a Dios como para nosotros mismos, para nuestra familia y para todos nuestros seres queridos. Porque hay personas que también deciden cambiar, pero cambiar para mal. Puede ser que alguien diga, pues yo ya no quiero ser una persona honrada porque las cosas no me han salido como yo creía. O puede ser que diga alguien, ya no voy a ser fiel porque la persona con la que yo estoy, pues me falló. Y entonces ahí lo que hacemos es como castigarnos a nosotros mismos tomando decisiones equivocadas para hacer propósitos de cambio. Pero esperamos que tú y yo lo que deseemos sea hacer propósitos de cambio para bien. Ahora, es importante que sepamos nosotros y analicemos que el cambio, o sea, el propósito de cambio personal siempre es una lucha muy fuerte dentro de nosotros mismos.
Y tiene que haber como una determinación verdaderamente de hacer los cambios para que nosotros verdaderamente nos propongamos empezar de nuevo. ¿Por qué decía que el cambio siempre es una lucha interior? Porque pues significa que tenemos que, por ejemplo, dejar malos hábitos, errores que muchas veces costaron muy caro, cosas que a nosotros nos han dañado y han dañado a los demás. Entonces, lógicamente, eso es una gran lucha interior para nosotros poder tomar esa determinación de cambio. Entonces, hacer un propósito, pues no es tan fácil, ¿verdad? Hacer un propósito es tomar una decisión positiva, sobre todo, de que nosotros ya no queremos estar viviendo una situación que posiblemente nos ha afectado o ha dañado a los demás. Entonces es importante preguntarnos el día de hoy, dentro de cada uno, qué actitudes, qué errores nosotros hemos cometido para poder nosotros sentirnos muchas veces mal con nosotros mismos y con los demás. Entonces, para hacer un propósito son necesarias varios elementos, ¿verdad? No es como decir, bueno, voy a hacer un cambio y ya. No, por eso es que mucha gente se hace propósitos. Por ejemplo, hay gente que se propone, dice, este año sí voy a bajar de peso, ¿verdad? Este año sí voy a hacer ejercicio. Este año voy a hacer más oración. Este año pues yo voy a ser menos agresiva, menos agresivo con los demás. En fin, una serie de situaciones que cada uno sabemos cuáles son los cambios que queremos hacer. Entonces es importante preguntarnos sobre 3 bases o 3 elementos que nosotros debemos de analizarlos, y es uno, el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer yo cambios? Tengo que preguntarme todas las razones que me motivan a mí a hacer un cambio. Y entonces ahí vendría una serie de análisis para saber por qué quiero yo hacer el cambio. Pero si solo decimos, yo sí quiero cambiar porque quiero cambiar, pero entonces no estamos como convencidos o convencidas de cuál es la razón, por qué quiero yo pues alcanzar ese propósito de cambio, ya sea en este año o durante toda mi vida, en cualquier momento, pues es necesario que yo me pregunte por qué. Y entonces en esos por qué yo podría decir, pues como para tener un poquito más clara la idea, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, tal vicio a mí me dejó en la quiebra, podría decir alguien, ¿verdad? Porque el ser infiel a una persona, a mi esposa, a mi esposo, a mi novio, mi novia, pues a mí me trajo pues una tristeza muy grande porque perdí los seres que amaba, ¿sí? Entonces esos son los por qué yo quiero pues hacer un propósito de cambio. Entonces creo que por ahí vamos ya analizando por qué lo quiero hacer. Pero antes de todo es importante que nosotros pues siempre todo lo que hagamos, todo lo que digamos, siempre tengamos un fundamento, ¿verdad? Y pues cada persona, de acuerdo a sus creencias, a sus, ¿qué les dijera yo? A su filosofía, a su ideología, pues pueden tener diferentes conceptos. Pero nosotros, creyentes de Dios, tenemos pues la base fundamental que nosotros para todo cambio, para toda decisión que tomamos, es necesario que nos fundamentemos con el respaldo casi siempre de lo que Dios nos dice, lo que Dios nos pide, o sea, su palabra. Entonces vamos a leer el día de hoy en Romanos 12:2, ¿verdad? Yo creo que todos o la mayoría hemos escuchado esta frase que dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Eso dice en algunas versiones.
Pero si nosotros leemos todo el concepto de por qué Dios nos está hablando a través de San Pablo en la carta a los Romanos, nosotros vamos a poder entender a lo largo de este tema el por qué es necesario hacer propósitos de cambio, ¿verdad? Empezando por la mente, porque pues San Pablo dice, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Y entonces ya cuando empezamos a desglosar todo eso, pues nos damos cuenta que tenemos que hacer una renovación total para poder hacer cambios en nuestra vida. Entonces vamos a leer en Romanos 12, vamos a leer del 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios. Les ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No caigan en la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, entonces vamos a centrarnos específicamente en el versículo 2, porque por el tiempo pues no nos alcanza como para alargarnos demasiado, pero vamos a ir a la esencia, ¿verdad? Que dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Entonces, ¿qué es lo que estábamos nosotros platicando? ¿Cuál era el concepto de propósito? Y decía que era abandonar la vida pasada y entrar en una gran renovación. Entonces vemos cómo la palabra nos va llevando aún a los conceptos, ¿qué le dijera yo? Conceptos normales de toda persona, conceptos psicológicos, conceptos a nivel, ¿qué les dijera yo? A nivel cultural, si se quiere llamar, pero nosotros podemos como tomar ese concepto que viene de la palabra de Dios y que se apega a lo que el mundo también tiene como concepto, ¿verdad? Entonces dice, hablábamos de por qué. Ese era uno de los primeros aspectos, por qué nosotros queremos transformarnos, por qué queremos hacer propósitos de cambio. Pero podríamos hablar de otro aspecto muy importante que decíamos que eran 3 elementos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque decir por qué es todavía un poco más fácil, ¿verdad? Bueno, porque a mí me ha pasado esto, me ha hecho el otro, yo no he salido adelante, siempre fracaso en los trabajos, nunca puedo terminar una carrera, siempre estoy desanimándome por las cosas que me pasan, en fin, esos son los por qué. Pero ahora vamos, ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces cuando entro a esa pregunta es una de las etapas, podríamos decir, un poquito más difícil, ¿verdad? Porque ¿cómo lo voy a hacer? Y bueno, como ejemplificando, ¿verdad? Podríamos poner pues ahí un ejemplo de una persona que ha sido, digamos, muy desordenada bajo todo punto de vista. Desordenada en sus finanzas, desordenada en su trabajo, desordenada en sus relaciones familiares o relaciones amorosas, en fin. Entonces esta persona en sí es desordenada. Entonces ahora, ¿cómo esta persona que quiere empezar a cambiar, que quiere renovarse interiormente, tiene que empezar? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, en primer lugar tenemos que tener una visión clara del propósito que nosotros queremos, o sea, qué es lo que queremos cambiar y por qué lo queremos cambiar, hacia dónde vamos. Entonces, cuando tenemos esa visión clara,
nosotros ya vamos a poder, va a ser más fácil de cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer ejemplificando? Pues podría ser, bueno, en primer lugar, yo tengo que empezar una comunicación con Dios que sea real, que sea auténtica. Tengo que entregar mi vida a Dios y permitirle que Él vaya transformando mi vida. Eso sería como uno de los primeros comos, pues acercándome más a Dios, orando más, siendo más sincero, más sincera con Dios y con los demás, para que pueda yo darme cuenta que lo que he hecho no me ha funcionado. Entonces ahora viene otra de las razones, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, entonces si es una persona, como decíamos, una persona desordenada en todo punto de vista, pues tendrá que hacer un examen de conciencia, ¿verdad? Con un cuadernito, anotar ahí todas sus debilidades, sus errores. Y bueno, yo he hecho esto, el otro, y el otro, y el otro, y estas cosas pues a mí no me han traído nada bueno. Entonces una estrategia de cómo yo estoy descubriendo para poder ya entrar al plan de acción de empezar a transformar. Y otra de las razones o otro de los elementos, ¿cómo es? Por ejemplo, si esta persona es desordenada, como decíamos, incluso en sus finanzas, pues tendrá que empezar a decir, bueno, ¿cómo voy a ordenarme? Voy a hacer un presupuesto y voy a asignar cada renglón a lo que es más importante en mi vida y no me voy a desperdiciar el dinero, sino que voy a cumplir con mi familia en lo que es los quehaceres como padre, como esposo, y voy a cumplir con esas responsabilidades, ¿sí? Entonces ahí es como un ejemplo de cómo podemos nosotros empezar a dar ese paso. Y lo otro, ¿verdad? La pregunta del millón, ¿cuándo? ¿Cuándo lo voy a empezar a hacer? Y ahí viene el conflicto muchas veces, ¿verdad? Porque ¿cuántas personas se proponen o nos proponemos muchas veces? Porque pues anotamos una serie de propósitos, pero es en el inicio del año, ¿verdad? Al día siguiente, el 1 de enero, y bueno, a mí me gusta hacer eso, pero tampoco les voy a decir que al 100 yo cumplo esos propósitos. Pero sí trato de irlos subrayando y ver, digamos, cosas fundamentales, pues trato de cumplirlas. Pero pues no quiero exagerar o mentir, decir que cada cosa la cumplo al pie de la letra. Entonces muchas veces cuando nosotros nos preguntamos ese cuándo, esa es como un apoyo, una respuesta para decir, bueno, a partir del 1 de febrero yo me propongo salir a caminar todos los días 45 minutos. Pero miren, ese es un gran avance, porque cuántas personas pues nos proponemos caminar, pero a veces caminamos 20 minutos, a veces 15, y a veces como que nos entra un poquito la pereza en la mañana y no lo hacemos. Pero ese cuándo quiere decir que eso es un compromiso para mí, es un compromiso conmigo misma, donde yo tomo la determinación de a partir de tal fecha, o podrá decir alguien, bueno, el propósito mío es que en septiembre, junio o abril, lo que sea, yo pues quiero hacer un viaje, quiero distraerme, quiero pasear, pero si todavía no tengo los medios de cómo lo voy a hacer, entonces en este cambio de propósitos yo estoy incluyendo ese viaje. Entonces, ¿cuándo? Bueno, va a ser en junio, por ejemplo. Pero para llegar a junio yo tengo que prepararme y hacer que el propósito se cumpla siempre
poniendo a Dios como lo más importante, poniéndole todos nuestros proyectos y planes a Dios. Eso es lo más importante. Y como leíamos en la palabra, ¿verdad? En el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos, y dice: no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Entonces, aquí estamos llegando a la conclusión, que solamente teniendo una renovación interior, nosotros vamos a poder alcanzar esos propósitos. Y especialmente tiene que ser con una transformación de mente. El Papa Francisco decía algo, no lo tengo muy claro, pero me quedó muy bien la reflexión. Y dice que para nosotros lograr o hacer un cambio en nuestra vida, tenemos que poner en práctica las 3 inteligencias, decía él. Creo que por ahí va. Mente, corazón y manos. Entonces me llamó mucho la atención y me puse a analizar, porque realmente todo empieza en la mente. Luego baja al corazón, me viene un pensamiento por la mente, tengo una visión de algo, pero luego yo me apodero de ese pensamiento y lo anhelo con todo mi corazón. Entonces ahí es cuando baja al corazón. Pero luego él decía manos, o sea, no podemos solamente imaginar, decir, ilusionarnos, si no estamos dispuestos a obrar, a actuar. Entonces, cuando él habla de manos, no se refiere precisamente a que yo tengo que estar moviendo las manos todo el tiempo, haciendo algo, no, significa actuar, ¿verdad? Significa que estoy orando, pero estoy también actuando. Y cada uno de nosotros tenemos que tener algo muy claro, que el propósito debe ser, para que haya un cambio, debe ser también con 3 aspectos muy importantes. Uno sería positivo. No, el primero sería desde adentro, desde el fondo de mi corazón, ¿sí? Para que el cambio se dé, tiene que ser desde adentro, desde el fondo de mi corazón. ¿Cuánto anhelo yo cambiar? ¿Sí? Ese es el primer punto. El segundo tiene que ser positivo. O sea, si yo voy a hacer un cambio, tiene que ser para bien, como decíamos al principio. Y entonces, si yo lo he analizado y veo que ese propósito de cambio va a beneficiar a los de mi trabajo, va a beneficiar a los de mi casa, va a beneficiarme a mí misma, a mí mismo, entonces es un buen propósito, ¿sí? Y el tercer aspecto sería, tiene que ser definitivo. Hay personas que son muy inestables, ¿verdad? Muy inseguras y no te dan ni la confianza de hacer ningún convenio, ningún trato con ellos, porque te dicen una cosa, pero después te dicen otra. O sea, no son personas definidas. Y entonces cuando los cambios cuando nosotros hacemos esas promesas de cambio, esos propósitos, tienen que ser definitivos. Yo no puedo pensar en que si yo quiero una persona, por ejemplo, que se propone bajar de peso por salud y sabe que si ella se sube 5 libras, inmediatamente su presión empieza a subir, su sistema empieza a cambiar, su azúcar también empieza a subir. Entonces, tiene que ser definitivo. No hoy sí voy a comer bien, pero mañana voy a comer lo que me pongan al frente. Entonces no es un cambio definitivo, ni es un propósito que es definitivo, seguro y firme, sabiendo que eso es lo que yo quiero y lo que me va a beneficiar a mí y a los demás.
Entonces, algo muy importante para ir concluyendo esta parte, porque tenemos una segunda parte. No nos dio tiempo a poder cubrir todos esos aspectos importantes de lo que son los propósitos de cambio. Entonces, vamos a concluir con esto, que los propósitos tienen que ser específicos, ¿sí? Y entonces, cuando son específicos, pues nosotros, nuestro sí, nuestro sí va a ser sí y nuestro no va a ser no. Y eso la palabra lo dice, ¿verdad? Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? ¿Tenemos propósitos de cambio específicos? ¿Estamos decididos a empezar? Sabemos que el único que nos puede ayudar, además de nuestra voluntad, porque Dios siempre nos da el libre albedrío. No le echemos la culpa a Dios de todo, ni digamos que como Él no nos ayudó, no lo hicimos. Nosotros damos el primer paso y Él da el segundo, porque Él ve cuánta fe tenemos, cuánta disposición, y entonces Él está ahí atrás y dice, bueno, este mi hijo sí tiene una definición de lo que quiere, entonces voy y yo lo empujo, lo ayudo y lo respaldo siempre. Entonces, que con esta reflexión nos quedemos hasta este momento y primero Dios, pues lo vamos a seguir en la parte 2. Así que gracias porque hoy pudimos estar aquí compartiendo esta parte 1 y no se pierdan la parte 2. Que el Señor les bendiga y sigamos en esa armonía y en ese deseo de hacer cambios positivos en este año maravilloso que estamos empezando. Que Dios les bendiga. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presentó su programa Mujer de carácter más preciosa que una perla.